Muy buenas tardes. Quisiera saludar a todos los que están aquí presentes, a los invitados externos que nos acompañan hoy, también a la comunidad académica de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de San Sebastián, estudiantes y profesores. Les damos a todos y a todas la bienvenida a esta que es la charla de cierre del ciclo de Cultura Arquitectónica del semestre de primavera, la última de una serie de 4 encuentros en torno al tema de identidad y proyecto. Hemos tenido el privilegio de conocer y conversar con diversos exponentes. Marcelo Vila abrió el ciclo con una charla magistral sobre sus obras, que se integró al programa del Workshop Internacional Catástrofe, Infraestructura para la Resiliencia en Chile. Loreto Lyon, directora de la Escuela de Arquitectura de la Sede de los Leones, entre otros proyectos de diversas escalas, nos presentó los pabellones de arquitectura de las Bienales en Chile y en Venecia de este año. Y Sergio Araneda, que es profesor de nuestra escuela, nos invitó a reflexionar sobre el territorio austral en el que habitamos y el lugar que la arquitectura ha de ocupar en él. Esta tarde recibimos con mucha alegría al destacado arquitecto Cristian Izquierdo, que nos presentará su trabajo a través de una selección de sus obras, pasando luego a un breve espacio de conversación que será moderado por el profesor Cristóbal Noguera. A continuación presentaré brevemente al exponente de hoy. Cristian Izquierdo Lehmann es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, titulado con distinción máxima y con reconocimientos de excelencia académica y de mejor proyecto de título de su promoción 2009. Obtuvo un máster en diseño arquitectónico avanzado en la Universidad de Columbia. En 2010 comenzó su trabajo independiente y en 2012 se integró como tercer socio de la oficina Izquierdo Lehmann Arquitectos. Cristian Izquierdo se desempeña además como académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus obras han sido publicadas y expuestas en Chile y en el extranjero, recibiendo además numerosos premios a nivel nacional e internacional, entre otros por sus proyectos Casa en Futrono y Casa en Morrillos. Bueno, sin más preámbulo, les pido un gran aplauso para invitar al escenario a Cristian Izquierdo. ¿Aló? ¿O prefieres Hola. Y, a ver, yo te iba a dejar pero no está funcionando. ¿Funciona este, no? Sí. Ahí. Hola. Sí, Ya. ahí. Ya. Vale. Muchas gracias a la Universidad San Sebastián por la invitación. Es un honor estar acá, encontrarme con amigos y con la comunidad académica. Es grande el auditorio. De repente, si quieren, se pueden acercar un poco los que quieran para no sentirnos tan solos. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy. La charla que les voy a presentar hoy día la he llamado La totalidad del proceso. Y más que hablar de algún proyecto en particular, voy a tratar de mirar retrospectivamente lo que hemos hecho en nuestra práctica profesional los últimos ya 10 años, tratando de inscribirlos en un hilo común y tratar de detenernos a reflexionar sobre lo que nos mueve. En particular, a mí desde la universidad, que lo recuerdo como un lugar en el que estuve hace muy poco, aunque tengo el pelo blanco ya, siempre me ha parecido que lo más difícil de trabajar o de hacer un proyecto es sentir que lo que uno está haciendo importa o vale la pena, o tiene algún tipo de que a alguien más le importa.
Y lo que más siempre me ha costado es convencerme de que lo que estamos haciendo tiene algún valor. Y eso que importa, que ojalá me importe no solo a mí, sino que le importe ni tampoco a nuestro equipo, porque nosotros no trabajamos solos en nuestra oficina. Yo no creo en esa idea de los arquitectos como si fuéramos sacerdotes privilegiados en contacto con unas verdades supremas, así como esa idea romántica del iluminado, sino que a mí, y que como si fuera un poseedor de un valor interno que le va a comunicar a la sociedad, sino más bien, yo opero más bien como diciendo, hoy, ¿cómo hacer algo que sea importante, ojalá, para una comunidad de comunicación lo más extensa y plural posible? ¿Cómo no hacer, si fuera esto una película, cómo no hacer una película de nicho, sino que hacer algo que le haga sentido, ojalá, a un público amplio? Entonces, eso implica que en cada proyecto buscamos, por así decir, un contrato entre lo que podríamos llamar la esfera de valores públicos presentes en un determinado momento histórico como este, con el proyecto que estamos haciendo, en el momento que lo estamos haciendo, con el edificio, de tal manera que el edificio ojalá exprese esas cuestiones que nosotros creemos que pueden tener un valor público. Eso es lo que un teórico de las vanguardias de los años 70 llamado Peter Burger llamó el círculo hermenéutico entre la producción de eso que hacemos y su uso. Mi amigo se quedó dormido allá ahí. Ya voy a ir a las imágenes. Dame 5 minutos. Bueno, este círculo hermenéutico, esta relación que podríamos decir significativa entre el proyecto y entre el edificio y sus usuarios, eso significa que cuando usamos el edificio, ojalá también veamos qué valor tiene este edificio en el que estamos. Esa relación significativa entre edificios y usuarios ha estado en la historia de la arquitectura, generalmente se ha ligado a la posibilidad de comprender un edificio como una totalidad, de poder decir, de todo el fragmento, de todo el ámbito de cosas que compone la realidad, este es el edificio. Así como ustedes saben en este momento en qué silla están sentados y dicen, esta es mi silla, o este es el auditorio. Bueno, ¿qué nos permite decir? Esto que está acá está pensado como una cosa completa, donde todas las partes da la impresión que unas tienen relación con otras, para armar un discurso o un objeto que pueda significar con independencia de lo que está afuera, de eso que hay ahí. Y podríamos pensar entonces que esa idea de totalidad primero es una idea de totalidad formal. Y desde un punto de vista formal, el problema de la completitud de la obra, de la totalidad en arquitectura, ha estado ligado desde tiempos remotos, inmemoriales, desde, qué sé yo, el Partenón o las iglesias renacentistas, a la planta centralizada. La planta centralizada es, por así decir, el modelo paradigmático de totalidad. ¿Cómo pasa esta cuestión? ¿A dónde tengo que apuntar? ¿Este? Ahí está. Entonces vamos a partir hablando de la totalidad formal. Si se fijan aquí les presento una colección de plantas centralizadas canónicas a lo largo de la historia, ¿no? La idea de totalidad clásica que surge en el Renacimiento
y que su modelo más canónico no es la Villa Rotonda de Palladio. Todos los asuntos relativos al arte de construir, el presupuesto, el programa, los materiales disponibles, todo, supuestamente iban a quedar ligados unos con otros. Entonces el edificio se comprende como, podríamos decir, una unidad semántico-sintáctica, es decir, la sintaxis, la manera como está articulado y lo que el edificio significa, vienen a coincidir, vienen a ser lo mismo. Y la misma idea de proyecto que surge en el Renacimiento surge con Alberti como un hilvanado continuo de intenciones que progresan desde el ámbito de las necesidades, estar cómodo donde estamos sentados, a la comodidad, es decir, no solo me puedo sentar, sino que me siento con agrado, a la belleza, diciendo, estoy tan agradado sentado acá que lo hallo bello. Esa es la progresión clásica. En la Ilustración, Revolución Francesa, fines del siglo XVIII, surge la idea de composición arquitectónica que teorizó Durán. Y esta idea de composición entiende el proyecto como un orden cerrado que está gobernado por reglas puramente sintácticas. O sea, no importa tanto cómo significa, sino que cumpla con la organización, con las reglas de organización interna del proyecto. Como en este hospital de Poyet, que si se fijan responde a cómo tener las circulaciones más cortas para ir desde un lugar a otro y cómo multiplicar el perímetro para que todos los recintos tengan plena ventilación. El proyecto aquí se comprende como un dispositivo funcional. Que los circuitos sean cortos, que la ventilación sea suficiente, que la luz llegue a cada dormitorio. Y no importa lo que significa, no importa cómo se ve. Este dispositivo funcional está organizado por una planta elocuente. Y esa planta elocuente se desarrolla con indiferencia de los aspectos culturales y significativos de la organización. O sea, no nos importa cómo es la elevación de esa planta. Si seguimos el transcurso histórico, hubo un teórico a fines de la segunda mitad del siglo XIX que se llama Gottfried Semper, que a mí me gusta mucho. Y él vivió en Dresden, luego en Londres y luego en Suiza. El que fue el primer decano de la ETH de Zúrich y terminó haciendo unos edificios en Viena. Semper escribió un ladrillo bien grande así que se llama El Estilo y en el prólogo de eso habla de la idea de euritmia, que si se fijan son como esos dibujitos como de copos de nieve. Y decía que lo que caracterizaba las euritmias era la regularidad perfecta. Y cito, dice, en un sentido, estas figuras son verdaderos mundos dentro de otros mundos, porque se aíslan completamente del universo, son autosuficientes y mediante su propia forma expresan la posibilidad de existir con independencia del mundo exterior. Este es el momento donde surge la idea del interior como el interior personal. Poco tiempo después viene el psicoanálisis y el auge del yo interior. Y también del interior entendido como que la arquitectura se empieza a proyectar desde el interior, desde lo que se requiere para cada pieza y desde los interiores de cada casa antes que desde aquello que tenemos en común en las calles. Si avanzamos todavía más, tenemos el Celebrity Deathmatch del siglo XX. Si ustedes sabrán, en la ciudad de Berlín, después de la Segunda Guerra, se construyeron dos edificios que fueron canónicos de dos de las posturas más importantes del siglo XX. Una es la Neue Nationalgalerie de Mies van der Rohe, un proyecto más tardío de Mies van der Rohe, y la Filarmónica de Hans Scharoun. Y podríamos pensar que la idea y las dos, curiosamente, son plantas centralizadas.
podríamos ver la planta de Mies, de la Neue National Gallery, como un monumento a la tecnología, ¿cierto? Que busca borrar la diferencia entre interior y exterior. Fíjense que podría casi no estar ese plano de vidrio y tenemos dos columnas por lado, un gran techo y la membrana entre el interior y el exterior es completamente vidriada. Entonces, si es que el siglo XIX inventa esta idea de que solo nos realizamos dentro de nuestro propio interior y en realidad no sabemos qué tenemos que ver o si compartimos algo con los que están allá afuera, el siglo XX responde diciendo vamos a difuminar el límite entre interior y exterior y vamos a hacer que sean uno. Buscando tal vez una infructuosa o infructuosamente buscando, podríamos decir, una armonía perdida, ¿no? Entre el interior de nuestro ser y el exterior de nuestra sociedad o el cosmos. Pero fíjense que, a diferencia de las tres primeras plantas, si miramos la planta de Mies, como que no tiene centro. El centro está vacío. No tiene, en Poyet tenemos la capilla al centro, en la Villa Rotonda tenemos el domo, en las Euritmias tenemos donde confluyen todas las líneas. La planta de Mies, en cambio, es una grilla que podría seguir, ¿no? El centro está vacío. Tratando de homologar interior y exterior, pareciera que perdimos ambos. Y por otra parte, la idea de totalidad difícil que teoriza Robert Venturi en Complejidad y Contradicción, un libro poquito después que se termina la Filarmónica de Berlín. Ahí Venturi establece esta idea de que si se puede conseguir una totalidad en arquitectura es algo difícil, algo que nunca calza armónicamente como la Villa Rotonda, sino que está siempre en pugna. Entonces, Venturi busca restituir la relación entre el centro y sus bordes mediante lo que él llama la inflexión de elementos diversos, o sea, elementos que van a tratar de juntar cosas que no calzan mediante un tercero que los va a juntar con una forma propia. Ahora, cada uno de estos elementos, cada relación, cada inflexión resulta ser tan especial que resulta difícil reconocer finalmente las relaciones comunes entre todas las partes del edificio, ¿no? Entonces, con este preámbulo, les voy a mostrar ahora algunas de estas series de casas que hemos desarrollado con planta centralizada en estos últimos 10 años, que obedecen a encargos de casas, la mayoría de ellas entre 150 y entre 100 y 200 metros, digamos. Esta fue la primera casa que hice a la vuelta de estudiar en la Universidad de Columbia. Y en esta casa quería propiciar la vida en común. Quería propiciar los encuentros inesperados entre sus habitantes, que hubiesen recorridos cortos, que todas las personas se encontraran. En resumen, una vila, ¿no? Pero también quería tener 2 dormitorios separados, que fueran cada uno una totalidad en sí misma. Si se ve, no sé cómo apuntar. ¿Tenemos? Bueno. Y esos 2 dormitorios, cada uno tiene su patio. Entonces, y hay un tercer dormitorio de invitados que tiene un rango un poquito menor. Y el living tiene un cuarto patio. Entonces, lo que quería es que estas 4 unidades estructurales no tuvieran una viga diagonal pasando, porque si hubiesen tenido una viga diagonal, que es la solución estructural más lógica o eficiente, la forma de los cielos habría quedado referida al total y esa diagonal habría interrumpido la direccionalidad de esa pieza. Entonces, que
quería evitar cualquier elemento que denotara la pertenencia de ese dormitorio con patio, de ese espacio, a una estructura mayor. Tampoco quería tener inflexiones entre las piezas y el centro. Quería que en cualquier lugar de la casa uno entendiera de que está en la misma casa y que tal vez hay otra cosa pasando más o menos similar. Entonces inscribimos estos elementos constructivos en una grilla que denotara el orden de equivalencias del proyecto. Si mal no recuerdo, está a 95 centímetros todo este enmigado. Al modo de una máscara, ¿no?, que enmascara o que pone en común los distintos recintos. Y si se fijan, esta casa tiene unas puertas alrededor, porque la casa está en la mitad de la nada, entonces la idea era que cuando las puertas estaban abiertas, uno podía mirar hacia afuera y cada patio quedaba mirando hacia afuera y cada pieza, pero como las puertas se abrían hacia adentro, uno no podía pasar de patio en patio por el perímetro, sino que para ir de un lugar a otro tenía que pasar por el centro. Pero cuando las puertas se cerraban, se armaba un pasillo que permitía pasar de un patio a otro. Entonces, curiosamente, cuando las puertas estaban abiertas, uno podía mirar hacia afuera, pero tu patio era más privado porque tú tenías dominio respecto de quién iba a entrar a ese patio, porque solo podían entrar por tu pieza. Cuando las puertas hacia afuera se cerraban, hacia afuera, el patio quedaba abierto a una potencial invasión de tu vecino. Y por lo tanto, cuando las puertas de la casa se cerraban, curiosamente la casa se volvía más compartida. Lo que me interesa en el contexto de lo que estamos hablando hoy es que en esta casa, mirándolo retrospectivamente, me di cuenta que definir qué aspectos de la casa forman o del proyecto forman parte de esa totalidad de la que estamos hablando y qué aspectos son una parte, no dependía tanto de la forma de los elementos, sino del modo en que se usan. Y tratemos de quedarnos con eso. La totalidad no depende tanto de la forma de las cosas, sino de la manera como esas cosas se usan. Bueno, y luego entonces esta grilla muestra de qué manera las vigas iban en un sentido. Ahí están las puertas, ¿no?, abiertas. Y al estar abierta miramos para afuera y el paisaje aparece enmarcado, y cuando las puertas se cierran podemos cruzar por ese pasillo. Entonces tenemos como dos tipologías muy distintas. Una es el centro de la casa, al modo de un altar ceremonial casi, pero si se fijan, el perímetro no calza la modulación con la modulación del centro. El pilar, si ustedes se fijan, la modulación de la lucarna al centro con la modulación del vano ahí, quedan desfasadas medio módulo. El pilar está desfasado respecto de la lucarna. De manera que la vista se enfatizaba desde el centro, la vista en diagonal, como una casa que yo quería que estuviera rotando todo el rato. Y lo que partió como una improvisación, terminamos diseñando todos los elementos hasta las ventanas. Y terminó muy coherente. Luego de esa casa me quedé pensando, bueno, ¿qué pasa si lo que eran muros en la casa en Morrillo uno los pudiera habitar? Y entonces acá dije, bueno, si se fijan, ya la habitación central tiene una presencia mayor y es un cuadrado centralizado, y los dormitorios quedan metidos como entre medio de los muros, de manera que cuando uno cierra la puerta de los dormitorios es como que los dormitorios no existieran y uno podría vivir solamente en el living, atravesando todos los patios, y los dormitorios no tienen ninguna relación con los patios, solamente miran para afuera por el frente. Y de nuevo se genera esta diagonal. Entonces, lo que pasa con esto es, nuevamente tratamos como de mezclar dos cosas. Por una parte,
esta idea de un centro que congrega a todos los habitantes de la casa, un centro que podríamos decir centrípeto, con unas habitaciones que son, por así decir, centrífugas, que es lo que se muestra en este corte, donde todo el borde es horizontal. Entonces, lo que media eso es este techo, que por fuera es muy horizontal, como las casas de Wright, como si esta cuestión fuera un remolino, y por dentro tenemos un recinto central que es más bien cóncavo y que se abre en las diagonales. Se fijan y ahí se ve como las piezas son una especie de muros muy gruesos, ¿no? Todo modulado esta vez a 61, si mal no recuerdo. Sí. Y entonces uno desde el centro, como una euritmia semperiana, empieza a mirar, o la casa se empieza a acabar de a poco mediante estos patios. Y si el centro es un domo, como la Villa Rotonda, ¿no?, que es el problema clásico de la planta centralizada, perímetro compacto, poco perímetro al exterior, ¿cómo iluminamos el centro? Y nuevamente, ¿de qué manera se descubre el exterior como una casa que se va acabando de a poco, privilegiando las vistas diagonales? En esta casa repetimos la operación, es la versión, es la hermana grande de la otra, la planta es muy parecida, está modulada a 67 en vez de 61, pero tiene, a diferencia, esto está en un lugar con mucho viento. Entonces, tiene una diferencia radical, que si se fijan los dormitorios tienen un lado cerrado y un lado abierto, como se ve en esta foto. Por lo tanto, los dormitorios participan de los patios. Y ese pequeño movimiento de planta genera que la casa se viva de una manera totalmente distinta. Y los regímenes de privacidad sean otros. Como en este lugar hacía tanto viento, yo quería que el centro fuera como una terraza. Y que ese interior también, por así decir, se desplegara hacia afuera, y por eso le hice este techo que tiene una forma que se va abriendo hacia afuera, así, y y ahí está la esquina del dormitorio, en cambio, que se abre a la terraza. Y para asegurarme entonces que la casa se lloviera, hicimos en cada una de estas casetones, le pusimos una pequeña lucarna, de manera que la luz que se genera en ese espacio central tuviese como las cualidades como una terraza, donde la luz llega por todos lados, a diferencia del óculo del panteón, ¿no? Curiosamente, la casa no se ha llovido, cosa que me extraña. Pensando que estas costillas se iban a mecanizar, pero finalmente la casa la hicimos con el mismo constructor del Peumo y dijo, no, yo lo hago a mano, entonces lo construimos como los botes. Hicimos estos planos donde acotamos cada 20 centímetros las vigas y luego se armó la grilla. Y entonces la casa en este lugar inmensamente ventoso tiene su anverso, pensando también en qué es eso, qué es lo necesario en un proyecto, ¿no? Una casa que está hecha entera como para resguardarse del paisaje y del viento y todo, pero que está en un entorno absolutamente privilegiado, a mi juicio también, nos lleva a preguntarnos de qué manera se puede contemplar plenamente este paisaje. Bueno, esta es una terraza que no está hecha para pasarse toda la tarde acá, sino tal vez para estar 2 minutos. Pero esos 2 minutos del día, donde uno se sube a medir el viento y a mirar hacia afuera, pueden ser los 2 minutos más significativos de una vida. Y entonces buscamos hacer esta gran plataforma, tal vez no para grandes habitaciones, pero sí para experimentar todo lo que la casa abajo había privado, para poder subirse y verdaderamente contemplar el horizonte pornográficamente, y el viento y todo, y que fuera ¡wow! Y después uno se vuelve para abajo y sigue su vida cotidiana. En esta casa
la distribución que era para una pareja ya mayor, una distribución bastante convencional, con la cocina en un lado, el living separado del comedor y de la sala de estar. Tratamos de seguir trabajando sobre esta idea de la multiplicación del perímetro de la casa para iluminar el centro desde distintos lados, como en un sistema de relaciones múltiples con el exterior, como un caleidoscopio. Y por primera vez empezamos a pensar la casa, yo diría no tanto en planta, sino que tridimensionalmente, tratando de pensar la planta y el corte simultáneamente. ¿Por qué? Porque lo que yo quería era que se comprendiera el exterior desde la organización de la vida propuesta por el proyecto. La organización de la vida se muestra en un plano de planta, ¿no? Pero entonces yo quería que esa distribución tripartita se llevara a el nivel de los techos y de los cielos, y que uno entonces mirara el exterior o mirara el cielo desde ese orden triangular. Y que uno vea, por lo tanto, el cielo. Por eso dejamos en la intersección de los techos esos triángulos para mirar el cielo desde ahí. Eso, por supuesto, que llevó un desarrollo técnico importante que luego aprovechamos en otras obras y, mientras tanto, por fuera como que no se acusa lo que está pasando por dentro del caleidoscopio. Entonces, si la unidad, en la noción de unidad clásica dependía de la definición del núcleo, yo creo que la unidad hoy día se la juega más bien en sus bordes, en sus relaciones con el exterior, en la posibilidad de mediar con lo que queda fuera del proyecto, con lo distinto. En definir no solo lo que queda dentro de la organización y podemos controlar, sino que lo que queda fuera, como por ejemplo, en este caso, decidimos que ese baño de visita no pertenecía al orden del proyecto. Entonces, saber que no todas las partes del proyecto tienen que pertenecerle a la totalidad. Esto implica también pensar qué variables quedan bajo nuestro control y cómo lidiamos con esa otredad o con esas otras variables como un huésped antes que como un enemigo. Y en esta casa, entonces, que es un pabellón de invitados de una casa que tiene al lado, tratamos de trabajar un binomio donde en el primer piso hay un living, comedor, cocina, y si se fijan en el segundo piso hay 3 dormitorios en suite. Y si se fijan, la escalera está descentrada, no está al centro, para generar un espacio mayor para el área del living, uno menor para el área de cocina y el comedor. Y si se fijan, los dormitorios del segundo piso están, si bien convergen en un triángulo equilátero, están cada uno desplazados 56 centímetros para que los volados no sean tan grandes. Entonces todo queda como un poquito, como que no calza. Esta casa pone en juego un viejo problema de la historia del arte, si se quiere, que es la relación entre el orden triangular de lo múltiple. El triángulo en la historia del arte tiene que ver con un orden diverso, y el orden del círculo, que es lo unívoco, la figura más compacta posible. Y es como una disputa que no se termina por resolver. Yo creo que la relación entre el orden triangular de lo múltiple y el orden circular de lo unívoco es como el arte del tejido, donde algunas hebras, uno puede amarrar algunas hebras con otras y dejar otras afuera. Entonces, decidir qué batallas vas a amarrar y cuáles no vas a amarrar es buena parte de lo que hacemos como arquitectos. Este tejido común, esta totalidad formal, en realidad no la compone la totalidad de los elementos del edificio. Las descargas sanitarias no son parte de la totalidad. Hay cuestiones que tal vez no coinciden. Los elementos que permiten la comprensión del edificio como totalidad creo que son solo una parte más del proyecto. No son la totalidad. La totalidad es una parte.
Entonces esa totalidad es algo que enmascara simplemente y enfatiza algunas relaciones por sobre otras, como una máscara. El segundo piso aquí muestra esa fractura, ¿no? Donde el exterior aparece justo ahí, en el descalce entre esos elementos. Y aprovechamos los dormitorios para meterle esas ventanas altas. Y pongo esta foto que es del Yale Center, perdón, del UICAN, la escalera del Yale Art Gallery, porque acá el UICAN lo que hace es la armonía perfecta entre el triángulo y el círculo. Todo converge en esta escalera, ¿no? Es como ganamos. La arquitectura puede manifestar un orden perfecto entre lo múltiple y lo circular. Y prefiero contrastarla con esta, que donde si se fijan el pilar no converge en el centro del triángulo arriba, y lo que el proyecto manifiesta no es que todo calza, sino que es más bien la disputa por querer hacerlo calzar y no lograrlo del todo. Para cerrar el capítulo de las casas, volvamos a las puertas, ahora como un gabinete autónomo, inserto en el núcleo mismo de la estructura. Esta casa tiene 5 lados y tiene la cocina al centro. A él le gustaba cocinar, también es una pareja mayor, y le gustaba cocinar a puertas cerradas, y a ella le gustaba lavar mirando para afuera. Entonces hicimos esta cocina que puede estar cerrada o abierta como un gabinete central, donde podemos volver a esta idea que la totalidad no depende solo ni principalmente de la forma, sino del modo en que se usa, ¿no? Y comprende. O dicho de otra manera, como decía el viejo dicho, la belleza está en los ojos de quien ve. Si la idea de totalidad depende del uso, es porque creo yo que los humanos nos realizamos como personas interactuando con otros, usando el mundo, interactuando con otros seres y con otros humanos. A esto Aristóteles lo llamó, por eso dijo que los hombres éramos animales políticos, y por eso de eso desprendía la idea de que la ciudad como idea era conceptualmente anterior al individuo, que uno solamente podía reconocerse como individuo en la medida que entraba en relación con otros en la vida política de la ciudad. Por lo tanto, creo que la totalidad significativa solo puede lograrse en un medio construido que permite a las personas interactuar, colaborar en una comunidad política mayor. Y así como la colectividad preexiste conceptualmente al individuo, buscamos que la superficie edificada, en este caso, se comprenda como una gran totalidad volumétrica, difuminando la singularidad de los recintos y las unidades que lo componen, enfatizando que las áreas comunes sean tan importantes como las viviendas y que la forma y tamaño y centralidad de esas áreas comunes sean apropiadas para la vida en común, y que la vida cotidiana transcurra en estrecho contacto con este suelo y el cielo mediante patios, lucarnas y azoteas. Este edificio está pronto a terminarse. En esta idea entonces de que la totalidad está en el uso y que el uso es comunal, para lograr sacarlo adelante, en este caso también fue necesario, por así decir, intervenir el encargo, porque si uno espera que lo llamen para hacer estas cosas, a veces no resulta. Entonces, en este caso pusimos de acuerdo, hicimos este proyecto, y la idea en este caso era hacer unas casas donde hicimos el anteproyecto e invitamos a 8 personas a comprar el terreno y a financiarlo y a vivir acá, con la idea de que, si bien se fijan, en el primer piso tenemos unas casas patio, donde cada casa tiene un perímetro al exterior, a su propio microcosmos, que sería su patio.
El pasaje central tiene su propia autonomía porque los segundos pisos no son una planta en L, sino que una barra que genera la idea de que la calle central tiene como una cierta autonomía respecto de las casas. Y en realidad lo que conecta todo esto es el corte en las escaleras. Entonces, concebimos el espacio como una serie de grises, por así decir, entregando el antejardín a la calle, luego un segundo nivel de asociación que es este recinto peatonal común, que lo liberamos de cualquier árbol o cuestión para que fuera como un colegio y se pudiera jugar ahí, y por lo tanto levantamos los árboles para generar un segundo ritmo dentro de este gran murallón de la estructura laminada que marcara los accesos a cada casa. Y luego de esta modulación tipo japonesa entramos a la casa y nos encontramos con una realidad, si se quiere, inesperada, o con un mundo totalmente distinto. En ese sentido, el pasaje y las casas patio coexisten con relativa independencia, enmascaradas por este sistema constructivo de postes y vigas de madera en común. Y tenemos por un lado el pasaje con todos sus detalles constructivos, y por otra parte con las tejas de alerce traídas del sur de Chile a Sanhattan, conviviendo con un micromundo totalmente distinto detrás de esas puertas. Este segundo conjunto tenía una relación con la calle muy distinta, por lo tanto el espacio común y el espacio privado de cada casa se relacionan, no tienen esta relación como Jekyll y Hyde, sino que más bien desde el espacio común se ve la cocina y la sala de estar, y distribuimos el programa como una gran barra donde, si se fijan, no hay ningún muro entre la calle y el fondo del terreno, sino una serie de bandas, podríamos decir, de bandas horizontales comunes a las 5 casas. Primero la reja, después el pasaje, después la estructura, después los libreros, hasta que al final se difumina el patio. Y los muros aparecen solo en el otro sentido, diferenciando las propiedades sin que sean visibles desde fuera. En esto, para sacar adelante esto, trabajamos con la constructora desde el inicio del proyecto, y esta gran banca entonces estructura la reja y media entre la calle y el espacio comunitario. Luego uno entra y se encuentra con esta doble altura, que es el lugar donde pivotea la casa, y lo que les decía, uno ve a través de la construcción la casa. Un problema clásico de estas casas es que tenía poco frente, y por eso, si se fijan, el segundo piso queda retranqueado, lo que permite que la luz llegue por los 4 costados, y por eso el muro en la foto de arriba a la derecha se ve iluminado. De esa manera uno tiene la sensación de que la luz viene de todos lados, pese a que la casa tiene una crujía de 8 metros 16 libre, lo que hace que la casa necesariamente se desarrolle con un doble frente, a diferencia de Alcántara. Y esa condición de doble frente es la que en estas fotos, como se ve, tratamos de sacarle partido para que el proyecto sea una especie de gran escala de grises entre la calle y el pasaje común, y mediante la casa hasta llegar al patio atrás. En este conjunto es una caja compacta, como una especie de casa grande, y nos dimos cuenta de que lo que queríamos era tratar de que esta comunidad fuera más rica y por lo tanto promoviera formas de vida o tipos de habitantes que no sean tan homogéneos, que no sean todos de la misma edad, todos más o menos con hijos, etc. Y entonces estas, si se fijan, son en el primero y en el segundo piso, son unas casas patio. En este caso tenemos los estacionamientos metidos entre medio de las casas. Tenemos los living, comedor, cocina en el primer piso, tenemos los dormitorios en el segundo piso, y como se ve ahí, montados sobre las escaleras privadas, se sube a un tercer piso donde
se accede a 3 dormitorios, a 3 departamentos menores por cada escalera, imbricando el espacio común y el espacio privado, y esos departamentos menores, que son del orden de 50 metros cuadrados a 65, 70 metros cuadrados, a su vez tienen una azotea de uso exclusivo. Entonces la idea era meter la mayor cantidad de diversidad adentro de esta caja neutral y que tuviese esta cuestión comprimida al centro, donde están todos los baños ventilando ahí, y que las casas se desarrollaran luego adentro con una cierta independencia. En la escalera que se ve a la derecha convergen, esta escalera está montada sobre la escalera privada y luego en el tercer piso las escaleras vuelven a ser, esta es la escalera común que lleva a los departamentos del tercer piso y que para llegar a la azotea vuelve a ser privada y se accede desde cada departamento a su azotea privada. Es una especie de Tetris, por así decir. Este proyecto llevamos a los clientes a el conjunto San Crescente y le dijimos, hagamos esto mismo, pero en vez de estar en la calle, que haya un parque. Las plantas son muy parecidas de los interiores de las casas, pero un poquito más grandes, y tratamos de llevar todos esos aprendizajes de esa escala a una escala mayor. Y por lo tanto, el desafío aquí fue cómo introducir quiebres, lo que se llama paralajes y distintas perspectivas dentro de un volumen unitario. Y pensamos entonces que este edificio, que iba a dar un gran parque, más que concebirlo como un conjunto de 21 casas, como el borde habitable de un futuro parque. Y en última instancia, como para este parque, como el edificio, que ya está casi listo. Este es el interior, se fijan, es la versión, esta es la hermana fina del otro conjunto. Cómo este edificio puede ser en última instancia una especie de gran plinto para la cordillera de los Andes. Quisiera terminar con esta idea de que la totalidad no se agota en la comunidad. Me he referido a la forma centralizada y al uso comunitario. Tratamos de relacionarlos, la forma y el uso, del modo más simple posible, hacer una arquitectura clara que expone su lógica constructiva, su lógica de construcción diáfanamente, mientras que juega a la escondida, por así decir, con la lógica de organización. No se entiende bien qué son estas cuestiones. En este caso tenemos hacia la calle un edificio de oficina, se pasa por un zaguán, repetimos las casas de Alcántara, pero subimos al tercer piso aprendiendo de Pedro Navia y tenemos unos departamentos con azotea. Mostramos la construcción y escondemos la organización, permitiendo distintas interpretaciones dependiendo de cómo se use. ¿Cómo hacer esta relación entre forma y uso un asunto significativo? La historia de la teoría de la arquitectura insiste permanentemente en un camino, tratar de ligar las necesidades prosaicas con los sueños compartidos de una sociedad. La pregunta es si tenemos necesidades compartidas. Desde que el axioma ese que ustedes conocerán de que las necesidades son múltiples y los recursos escasos permeó todos los ámbitos de la cultura, ¿no? Y cualquier necesidad pareciera tener el mismo valor. Y la necesidad de rascarme el poto en este momento puede ser tan importante como su necesidad de dormir o la necesidad de ustedes de atender esto. Entonces da la impresión que ya no tenemos cómo jerarquizar las necesidades del proyecto. Por otra parte, ¿podemos hablar de sueños compartidos? ¿Podemos soñar hoy en día? ¿Hay futuro? La pregunta entonces es cómo saber si lo que nos parece necesario para el proyecto
y el modo en que decidimos organizar ese proyecto es significativo para alguien más. O sea, terminamos hablando de lo mismo que empezamos. Yo creo que uno nunca termina de saber lo que necesita, ni lo que quiere, ni por qué hace lo que hace. Pero cuando decidimos, dejamos afuera posibilidades. Nos mojamos el poto, por decirlo así. Es más fácil saber lo que no queremos que lo que queremos. Y por eso nosotros en general proyectamos más bien descartando alternativas, descartando posibilidades, descartando relaciones. Y eso creo que puede ser más fecundo que adicionar y adicionar asuntos en un arrebato de entusiasmo. A veces dudo de los maceteros de Alcántara, pero todavía me convencen. Tal vez cuando sea más viejo ya no me van a convencer. Nunca entendemos nuestros sueños. Son raros los sueños, ¿no? Menos en la era de las redes sociales. La era de las redes sociales es imposible, creo yo, articular sueños o necesidades colectivas. Cada uno le habla a su público en su TikTok, como mi amigo está aquí hablando, ¿no? En su mundo, en una euritmia semperiana. Yo creo que puede ser más factible no ponernos de acuerdo en nuestros sueños, sino en las pesadillas. El proyecto que les acabo de mostrar es un proyecto que fue proyectado carbono neutral, tanto en energía como en análisis de ciclo de vida total. Y si hay alguna pesadilla común que podamos tener todos en esta sala es soñar que el mundo simultáneamente arde en llamas por una parte y se inunda por la otra por el calentamiento global. Yo creo que la construcción net zero puede otorgar un orden de prioridades a las necesidades arquitectónicas y que ese orden pueda ser compartido por una amplia comunidad de comunicación. Ahora el problema es cómo darle expresión arquitectónica a esas necesidades. Aquí este es otro edificio net zero, partimos con un cuadrado, terminamos con un cuadrado, replicamos la idea de las casas patio en los 2 primeros pisos con los departamentos con azotea en el 3er piso. Y si se fijan en estos proyectos, volvemos a la Junta como fuente de expresión arquitectónica. Y lentamente hemos tratado de abarcar todos estos aprendizajes en un marco común. Entender el proyecto desde el análisis del ciclo de vida requiere pensar en el comportamiento de los materiales y la estructura junto con la forma del proyecto. Y todos estos ámbitos en relación con la forma en que las personas van a utilizar estos edificios. O sea, es una manera de ligar nuevamente el cómo pensamos el proyecto con el cómo se va a habitar el proyecto. Porque tenemos que calcular cuál va a ser su huella de carbono, cuál va a ser su temperatura, cuál va a ser su transmitancia acústica, su transmitancia térmica, su ámbito de confort, cuál va a ser su olor, cuál va a ser su textura. Entonces, todas las condiciones de habitabilidad para que el proyecto sea carbono neutral, tienen que poder pensarse y calcularse desde antes y ligarse también con un cierto modo de vida, ¿no? Que tiene que ver con la vibración de la madera, tal vez con una vida simple, que no requiere tantos mecanismos de generación, de energía, con un tipo de construcción simple. Y todos estos ámbitos entonces se relacionan con la forma en que las personas van a utilizar el edificio. Este último proyecto, el frente de calle, van a ser nuestras futuras oficinas para cómo podemos hacer esto.
Entonces lo que buscamos es encontrar una matriz intelectual común para mediar entre el nivel de las necesidades prácticas y el nivel del significado teórico. Y yo creo que la sustentabilidad importa en arquitectura, sobre todo porque puede ser un objetivo cultural común, que permita alinear intereses diversos en una nueva hegemonía significativa. Los arquitectos no solucionamos problemas. No vamos a salvar el mundo, no vamos a acabar con la pobreza, ni vamos a resolverle ningún problema político a nadie. Pero sí podemos mostrar un mundo posible. Ordenar las necesidades desde una perspectiva ecológica implica considerar las variables socioambientales de la construcción en todo su ciclo de vida, desde su ideación por su ejecución a su habitación y posterior desmontaje. Eso implica abarcar las actividades constructivas que están en este modelo Revit y el uso de lo edificado como un solo proceso continuo de operaciones, donde construir y habitar empieza a ser parte del mismo set de operaciones analizables. Por lo tanto, lo que importa es más el proceso que el objeto acabado en sí mismo. Este último proyecto replica todos los aprendizajes anteriores, pero con un patio, ¿cierto?, más grande. Tiene las oficinas delante, después este patio central común, desde donde se accede a departamentos y casas, y con una azotea que le agrega un cuarto piso en madera, lo cual para nosotros es todo un logro. Y tiene también como el goce de la vida, de los atributos en madera. Tanto el pensamiento ecológico como el constructivo atañe a los procesos antes que a los objetos. Y eso hace que, como los procesos no tienen una figura significativa, pueden tener cualquier forma. Y eso hace que la necesidad y la significación, el desempeño y la apariencia, la teoría y la práctica estén desligados. Esto nos permite generar consenso a nivel de necesidades. Creo yo que, con esto termino, con que la única manera en que la arquitectura puede avanzar como disciplina y edificar culturalmente es poniendo la costumbre o esos pesadillas colectivas al servicio de la necesidad antes que la necesidad al servicio de la costumbre. Y las personas, entonces, para cerrar el ciclo hermenéutico, somos esas personas, quería terminar hablando de nuestro equipo, los que tratamos de imprimir en el proyecto estas ideas para que ojalá hagan de este mundo, si no es un mundo mejor, al menos unos edificios elocuentes. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Primero que nada, agradecerle a Cristian su presencia y todos estos proyectos que nos mostró, donde sin duda nos deja mucho que pensar y mucho que hablar. Proyectos que plantean una gran complejidad y desafíos que vienen por delante. En ese sentido, sin duda es un gran privilegio poder estar acá y poder conversar y poder ahondar en ciertas cosas. Siempre esta conversa no es muy larga en el tiempo, pero vamos a tratar de ahondar en ciertos aspectos propios de la arquitectura que hace la oficina de ustedes, Izquierdo Lehmann, y un poco arraigando también el quehacer de la oficina a ciertos aspectos que tienen que ver mucho con el nombre del ciclo de charlas, que tienen que ver con identidad y proyecto. Y es ahí donde, de alguna manera, y
no sé si muchos de ustedes, chiquillos, han podido investigar un poco la historia de la oficina y ciertos, tal vez, exploraciones en lo material que han habido, o ciertos ciclos que hoy día se marcan con bastante claridad. Y ahí también aparece nuestro amigo Semper y este valor por la técnica, ¿no? Tenemos tal vez a la generación antigua de Izquierdo Lehmann, dos grandes premios nacionales, que desarrollaron una técnica constructiva muy ligada tal vez a lo tectónico, en el trabajo del hormigón, donde el detalle pasa por otras consideraciones. Y hoy día, de alguna manera, hemos visto una charla donde la madera aparece en un sitial muy relevante y aparece como un nuevo desafío y con una expresión de arquitectura que es diferente, aparece lo estereotómico. En ese sentido, me gustaría, Cristian, llevarte a la dimensión del material y del detalle, con algunas preguntas. Esto mismo que tú planteas del desafío de la arquitectura net zero, aquella arquitectura de bajo impacto que en todo su ciclo de vida prácticamente deja neteadas sus emisiones de carbono, ¿cómo esta arquitectura o este anhelo, de alguna manera, de una síntesis o una eficiencia en el detalle, donde el arquitecto ya no define la realidad tal vez constructiva, sino que más bien debe tener ciertas certezas de lograr el bajo impacto y lograr tal vez un presupuesto? ¿Cómo desde la estética del detalle, en este momento histórico, donde dice aquí el valor estético tal vez ser prescindible, con el fin de lograr una eficiencia y el bajo impacto? ¿Cómo ves esa aproximación tal vez desde lo estético constructivo y la utilización del material al desarrollo del proyecto? Yo creo que lo estético es lo que más importa, para hacerla corta. Pero creo que tenemos que redefinir nuestra estética. Creo que esa es la dificultad. Juan Herreros, en una charla reciente que dio en la Universidad de Chile, hablaba de que los edificios estos eficientes básicamente tenían que ser gordos y oscuros. ¿No? Porque envolventes gruesas, presencia de muros, ventanas más chicas. Pero yo creo que lo más interesante es efectivamente, ¿sí? Cómo sacarle partido a una estética donde el muro tiene más presencia que el ventanal, por decirlo así. Pero no desde el punto de vista del plano de hormigón, por su alta huella de carbono, sino que como algo más construido que le va agregando ritmos y distintas escalas. Y en ese sentido, a mí más que cuando se habla de construcción en madera, me interesa más la parte, el verbo construcción que el sustantivo madera. Creo que cuando pensamos antes que en el material, porque los materiales cambian, y uno a veces en el desarrollo del proyecto va cambiando los colores, porque al cliente no le gustó, porque no llegaste al presupuesto con un material y lo cambias por otro, sino más bien pensar de que cuando uno construye en madera como que no mata el proyecto de una, sino que lo va matando por sucesivas cuestiones que se van adicionando, cosas muy chiquititas que se van poniendo unas en contacto con otras. Y eso hace referencia a los procesos, ¿cierto? Como unos ciertos ritmos y a un proceso constructivo, algo que fue construido. Y uno cuando ve eso, dice que en cada vez que ve una junta,
entre dos elementos, dice, aquí se acabó una cosa y aquí partió otra. Y la arquitectura en madera está llena de juntas. La junta es el problema más antiguo de la arquitectura, ¿no? La arquitectura griega es el elogio de la junta. Y yo creo que cuando pensamos en construcción, pensamos en cómo hacer elocuente el que estamos juntando cosas chicas. Y me interesa más entonces la expresión de los ritmos y de las secuencias de cuando se juntan las cosas que aquella cosa que está siendo juntada. Me interesa más la acción de juntar que la materia misma juntada. Porque la materia en sí misma supone también que como que la significación arquitectónica fuera muda, ¿no? Fuera como una atmósfera que te envuelve y te habla desde el más allá, como una cuestión prediscursiva. Mientras que una arquitectura que hace un elogio de la junta, por sobre si el material es barato, caro, así, incluso tiene más o menos nudo, quedó mejor o peor, hace énfasis en esa acción de construir. Y nos recuerda que la arquitectura, algo que para mí es muy importante, refiere a ese arte de la construcción, que es lo que a mí más me interesa. Entonces me interesa denotar la construcción antes que la materia. Claro, es interesante esa dimensión de lo constructivo y también creo que en otros momentos de nuestra vida lo hemos conversado, pero esa obsesión, y por eso también lo abordo desde ahí, del detalle de lo constructivo. Y ahí también cuando aparece el hecho de la prefabricación y esa obsesión que antes uno resolvía en el dibujo muchas veces y posteriormente en obras iban tomando decisiones, la prefabricación limita o bloquea de alguna manera esa toma de decisión posterior o ese efecto de testear o tener una especie de mock-up donde uno visualiza ciertas soluciones. Cómo esa obsesión también por el detalle, por el encuentro, por definir esa misma estética que plantea el encuentro, la unión de estos materiales, se vuelve también en algo poco eficiente tal vez al momento de trabajar, poco eficiente al momento de destinar esas horas de trabajo al desarrollo del proyecto. Y si no, más bien se vuelven en una obsesión o un voluntarismo individual del arquitecto para generar cierta expresión o tratar de resolver aquello que muchas veces queda en manos de otros o de lo fortuito en el proceso de la obra misma. Claro, y primero hay una cosa que aparte que a mí me gusta mucho hacer casas, y casas, la mayoría de las casas que mostramos hoy día fueron construidas por una cuadrilla de 4 o 5 maestros. Y en esos contextos productivos uno aprende mucho de los maestros, porque uno dibujó una cuestión que en el papel funciona perfecto, pero después resulta que llegas a obra y ¿cómo van a levantar esa viga, no? ¿Cómo van a atornillar ese tornillo? Jefe, no me cabe la mano para el detalle que dibujó. Y entonces uno va aprendiendo de la obra. Y esos aprendizajes o ese ir y venir entre proyecto y construcción, cuando uno se pasa a unos proyectos de otra escala y a nivel de prefabricación, bueno, lo que aprendió en un proyecto lo tendrá que aplicar al siguiente, pero ya no lo puede cambiar, ¿no? Ya lo mandó a hacer. Entonces, es una doble responsabilidad para los proyectistas de tratar de considerar las secuencias constructivas dentro del proyecto. Y en ese sentido, claro, la idea de que el proyecto existe como algo separado de la construcción es algo que surgió en el Renacimiento, ¿no? Con la idea de que los arquitectos teníamos que ser intelectuales y dibujar todo antes que partiera construyendo. Y algunos ahora hablan entonces de que es el fin del proyecto de arquitectura, porque en realidad hoy día consiste en construir. Yo creo más bien que la construcción ha sido cooptada por el proyecto. Es decir, nosotros como arquitectos en nuestra oficina hoy en día estamos tomando buena parte de las decisiones constructivas que hasta hace 10 años los maestros tomaban en obra por sí mismos.
y nosotros tenemos que modelar los tornillos, a dónde van a ir, cómo van a ser los encuentros, y pensar que alguien va a tener que poner la mano ahí para atornillar. Y esa responsabilidad que antes recaía sobre la constructora, ahora recae sobre los arquitectos. Lo que por supuesto que hace que nuestro trabajo, que ya es difícil que a uno le acepten una carta de honorario, lo hace aún mucho más ineficiente en términos económicos. Y genera también una dificultad doble en el sentido de que las eventuales beneficios que ese sistema prefabricado podría traerle a la constructora, lo capitaliza la constructora y no la oficina de arquitectura. Entonces, por otra parte, la constructora puede decir, chuta, yo tengo que construir esto y en realidad no puedo tomar ninguna decisión porque las decisiones ya están tomadas de antemano por el proyecto. ¿Y cómo sé yo si voy a llegar en precio? Entonces se provoca necesariamente una definición de los procedimientos de trabajo y de las responsabilidades asociadas, porque si por relación contractual las constructoras eran responsables de la construcción, hoy día ya no están así, y en buena parte el proyecto es responsable de la construcción. Por lo tanto, yo creo que es más bien es el proyecto el que se está comiendo la construcción en esta lógica, más que la construcción dejarnos sin proyecto. Porque finalmente aquí hay dos maneras de operar. O los arquitectos nos hacemos cargo de la prefabricación y nos metemos en la industria y metemos las variables culturales significativas y todo el rollo que yo les hablé en las variables de cómo se construye esto, o lo va a hacer lo que se llama un project manager mediante una planilla Excel viendo cuál es el subcontrato de ventana que le llega antes la ventana y no en cómo esa ventana se encuentra con lo que hay al lado. Entonces, yo creo que los arquitectos en ese sentido tenemos que salir de nuestra zona de control e imbricarnos de otra manera en la construcción, reestructurar las maneras de trabajo y trabajar mucho más codo a codo con otros ámbitos de la industria de la construcción, generando otro tipo de asociaciones, otro tipo de contratos, donde tanto los riesgos como las utilidades sean compartidas de una manera distinta, y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día en la oficina. Porque si no, simplemente todos perdemos plata por hacer el proyecto. Entonces esa no es la idea. ¿Cómo estamos con el tiempo, Meche? Una preguntita más. Ya, quiero saltarme a otra escala. Quiero saltarme a la escala hoy día de tal vez de mirar la ciudad y mirar la ciudad o el contexto urbano de alguna manera que nos plantea la obra que hoy nos mostraste, sobre todo tal vez dejando fuera lo que son las casas y pensando en este modelo de ciudad de una densidad intermedia, de una densidad que hace una ciudad de alguna manera más habitable y a su vez plantea este ámbito o esta relación con una arquitectura en madera que de alguna manera también tiende a quebrar un prejuicio de que esa arquitectura en madera es una arquitectura tal vez de otro estatus, pero que hoy día vemos en lo que tú nos mostraste la posibilidad de tener una ciudad con una densidad intermedia, con materiales que de alguna manera se ven más amigables, son más amigables y plantean también un espesor, una condición atmosférica que es diferente. ¿Cómo ves esa relación en términos del cruce entre densidad tal vez y material? Primero es raro porque en general se dice que la madera se asocia con una cierta precariedad constructiva, ¿no? Que es como que fuera más penca que el hormigón o el ladrillo porque no es de material. Y curiosamente construir en madera de esta manera es más caro que construir bajo el sistema convencional hoy en día. Tiene otros beneficios, pero no son los costos. Para ir a tu pregunta, a mí me parece que hay
Básicamente esta idea de que los edificios carbono neutrales suponen de que toda la energía que el edificio requiere para operar debe ser autoproducida. Y la manera de autoproducirlo tiene que ver con paneles solares. Para poder hacer paneles solares necesitas azoteas, que es lo que tratamos de sacarle partido en ese último proyecto que les mostré, donde la azotea es como un parrón de paneles solares. Curiosamente hay una relación entre esta forma urbana que tú hablas y un edificio de proporciones más bien cúbicas, porque si uno se va a la torre, tienes muy poca azotea para la cantidad de paneles solares que tendrías que abastecer. Por otra parte, hay una serie de maderólogos o fanáticos de la madera que piensan que lo único que importa en el mundo es la madera, cosa que yo no considero así. Creo que las cosas siempre son mixtas. No hay una varita para matar todos los males. Pero ciertamente la construcción con una estructura preponderante en madera, todos los maderólogos quieren hacer rascacielos. Y a mi juicio eso es una estupidez. Es llevar la expresión, no es académica. Es algo que yo no sugeriría hacer. En el sentido que es llevar las ideas propias de la modernidad y del siglo XX, de la megápolis y de la hiperdensidad, para seguir construyéndolas ahora de otra manera. Pero yo creo que no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Y la pregunta es, ¿cuál es una buena ciudad, no? Yo creo que una buena ciudad tiene que ver con poder vivir con los pies en la tierra y la vista en el cielo. Eso significa cerca a un patio y ojalá con una azotea cerca también. Eso ligado a las posibilidades de construir bajo una cierta, con la estructura de costos de hoy, nos lleva a pensar en que la construcción en madera es factible para unos ciertos edificios que son concordantes con estas dos cosas que te he dicho, con una proporción más bien cúbica, más que paralelepípida, y cercana al suelo. Eso, para ahora entrar ya a la área chica, se viene muy bien con las normativas de baja altura y hasta 4 pisos. Pero implica muchas veces una ocupación de suelo mucho más densa que lo que permiten las normativas habitualmente. Yo creo que la idea de edificaciones de uso mixto, con frentes de calle, con comercio, una escala menor, con algún programa de no vivienda compartido con vivienda, construido en madera con paneles solares, es hacia donde debiéramos ir, a una escala media. Y eso es perfectamente compatible con las zonas, con el vilipendiado artículo 618 de la Ordenanza General que norma que en proyectos de FL2 de hasta 4 pisos uno puede obviar todos los parámetros normativos salvo la densidad, la altura máxima y el distanciamiento. Pero básicamente puede obviar la ocupación de suelo y nos permite hacer proyectos que tienen una ocupación de suelo mucho más intensa para generar densidades sin necesariamente recurrir a la altura. En ese sentido, todos los últimos proyectos que yo mostré hoy día están acogidos a ese artículo y buscamos lugares en la ciudad donde eso se pueda hacer. Somos los reyes del 618. Perfecto. Chiquillos, preguntas, alguna duda que tengan. Pasamos el micrófono, levantan la mano. Gustavo, vamos. Gracias. Yo pensé que te habías levantado la mano. Aquí sí. Ya. Voy a cruzar. Hola. A mí me gustaría seguir retomando un poco el tema, el último tema que estaban conversando. En realidad estabas presentando un poco la idea de la totalidad en cuanto al uso, que veíamos desde la vivienda, después al tema más urbano. Y respecto a las varias conversaciones que hemos tenido, que el resto no sabe que somos amigos en realidad,
Era como, si uno ve, está claro el sentido que lo que uno proyecta no sea solamente para uno, sino cuál es el interés como público del resto, que signifiquen. Y en eso yo entiendo también el sentido como de la sustentabilidad que has conversado y que has planteado. Pero también, yendo un poco más al grano de la pregunta, es todas las cosas de uso son siempre como en relación hacia un interior. En las casas vemos que la relación entre sus programas, entre los mismos habitantes que lo ocupan, en los edificios de los departamentos con estos patios interiores. Pero mi pregunta sería respecto de la preocupación urbana y de ese uso. ¿Cómo tú entiendes que esa relación no solamente hacia el interior, sino también hacia el exterior? Como más pedestremente diciéndolo como la relación del peatón que pasa por el lado del edificio con esta geometría muy homogénea, donde en su interior pasan todas estas riquezas de particularidades constructivas, de uso, etcétera. Claro. Sí, a mí me encantaría proyectar edificios públicos. Lamentablemente no he tenido la ocasión y creo que los contratos públicos funcionan de un modo muy distinto de lo que acabamos de conversar. Porque igual que el señor Hermosilla, les gusta compartimentar las responsabilidades. Cuando esta manera de construir requiere colaborar y no compartimentar. Por lo tanto, el roce con la ciudad se da en el frente de calle, en el borde del proyecto. Y que es algo que también hemos tratado en las casas, ¿no? Las casas, si bien están proyectadas desde el interior, nos interesan mucho esos patios, los zócalos, las puertas, todos esos elementos bisagras de donde el proyecto se acaba. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el SIGRAM de Mies van der Rohe planteó un modelo de ciudad que lamentablemente el resto de los edificios a su alrededor no siguió. Y buena parte de esta idea, de estas formas compactas que no revelan su estructura organizacional desde afuera, sino que es como un velo que no se sabe bien qué está pasando, proviene, claro, de una idea que también tuvo Loss, ¿no? De que si es que Adolf Loss, el arquitecto vienés de principios del siglo XX, de buscar que el edificio tuviese un cierto anonimato hacia la calle y no se entienda bien qué está pasando allá adentro desde afuera, sino que el edificio se entiende más bien como también lo entendió Mies van der Rohe, como una especie de muro que constituye la ciudad, pensando que la ciudad es también el espacio público concebido como un recinto espacial, bueno, hacer que el edificio entonces, más que ser la expresión de su interior, sea una fachada que exista en sí misma, que es algo muy propio también de toda la tradición europea. Uno piensa en la logia palladiana, en Vicenza, etc. Los edificios en ese sentido construyen el borde de la ciudad. Eso es algo que a nosotros nos interesa particularmente y tiene que ver con tratar de hacer edificios entonces compactos, con formas simples, que funcionen como una especie de borde ciudadano y también con tratar de ceder en estos casos el antejardín al uso público, incorporando usos en el edificio que puedan activar ese antejardín, en el caso de estos últimos edificios, con comercio a escala y no poner la reja en el límite predial, o en los proyectos como Alcántara o San Crescente, también tratando de que ese borde tenga una interacción con la calle, de manera que no haya una relación binaria entre el espacio público y el edificio, sino que ese espacio intersticial llamado antejardín quede definido por el propio proyecto. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Ya, si no hay más preguntas, yo creo que vamos a ir cerrando esta actividad.
Y por supuesto agradecerle a Cristóbal Noguera y a Cristian Izquierdo por esta conversación que ha sido muy interesante. Muchas gracias por quedarse. Y Un resistir. aplauso grande. Muchísimas gracias por la presentación.